Hola hermanos y amigos todos. Vamos a empezar una sesión muy importante. El título va a ser Los profetas gritan, Buda medita. La reflexión va en cuanto al conocimiento del budismo, una religión, bueno, más que religión, parece ser una filosofía, y el cristianismo, concretamente, o cualquier religión que podamos llamar teísta. Pero vamos, nos vamos a referir al cristianismo. Para tener un conocimiento profundo donde nos vamos a meter, tenemos que hacer una introducción, como siempre. Y es la siguiente. Es conocida la tesis de Karl Popper de que hace ya más de 25 siglos se produjo en la historia una era esial que produjo un giro decisivo en la historia de la humanidad, donde nace lo humano, tal como lo conocemos hoy. Y allí aparecen a la vez fenómenos tan dispares como el budismo en el lejano oriente y los profetas de Israel en nuestro Oriente Medio. Ese supuesto nacimiento del humano, pero aparece cuestionado hoy en un mundo tan cruel como el nuestro. Ese mundo que lo estamos viendo y lo estamos sintiendo. Esto se está grabando en el año 2018, es mayo, casi final de mayo, y está la cruel Siria, México por otro lado, Lesbos y Sudán por otro. De nuestras crueles leyes, llamadas de la reforma laboral, del terrorismo, los racismos norteamericanos y la inaudita crueldad del narcotráfico o la trama de blancas, y un sistema económico tan eficaz como asesino. Así hay que ver. Y esto parece que estemos asistiendo a otro giro en el que se instala en nuestra historia lo que le han llamado lo inhumano. Ante este fenómeno
Todos nos preguntamos, primero, ¿podemos hablar de la mentira del yo? Cuando la brutalidad del dolor en la tortura, en el cáncer de huesos, en las quemaduras de segundo grado o de tercer grado, muestra todo esto que hay allí algo demasiado real, ¿o qué? Sería como una pregunta. ¿Y quién sufre esto? El sujeto que sufre no es una apariencia, ni tampoco una mentira. Este es el origen de las reflexiones que vamos a seguir en este momento. En la primera parte, ¿de qué dolor hablamos? Si miramos el budismo, aparece como una herejía del hinduismo, que de tanto negar realidad a todo lo que existe, salvo a la conciencia profunda de no dualidad entre Dios y el yo. Parece negar o desconocer la realidad del sufrimiento. Buda, en cambio, comienza su enseñanza a partir del reconocimiento precisamente de ese dolor. Pero ¿de qué dolor estamos hablando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Buda da la sensación de conocer un mundo relativamente soportable y pacificador. Él quiere pacificarlo a través donde casi solo aparece digno de consideración el sufrimiento que el hombre se inflige a sí mismo y no tanto el sufrimiento que causa a los demás, a los verdugos y estos a las víctimas. De eso nada. Y surge la virtud de la compasión, que es una categoría fundamentalmente, y hay que decirlo, del budismo. Parece más orientada hacia el hombre en general que hacia las víctimas, por lo que estamos viendo, incontables de nuestra historia. Veamos los textos budistas y después veremos los textos de los profetas. En los textos budistas están mucho más presentes, por ejemplo, el envejecimiento. Se envejece, no se va a vivir siempre. La enfermedad, la muerte, que la opresión, el maltrato o el asesinato, que se da, por supuesto. Son muchos los que afirman que eso mismo ha ocurrido poco a poco
en el cristianismo, dicen algunos, que ha pasado de la clara concentración bíblica en el dolor a una centralidad del pecado. Pero otros responden que el pecado es precisamente la causa del dolor, como el deseo que combate Buda es una causa no sólo del sufrimiento propio, sino del ajeno. Pero no obstante, la capacidad de atención de la persona es limitada y la fijación en uno de los dos polos de la realidad lleva fácilmente a descuidar el cuidado del otro. En este contexto, nuestra reflexión, la que queremos hacer, puede volverse hacia los profetas de Israel, aparecidos también en aquella era que hemos dicho era asial. Pues bien, pasamos de la enseñanza a la indignación. En primer lugar, los textos de esos profetas surgen de una auténtica experiencia mística ante la existencia de victimarios y víctimas. Es decir, esa experiencia hace brotar un sentimiento que el budismo parece no conocer, que es la indignación. Y como ahora veremos, no se trata de la mera indignación ética ante lo que no se debe hacer, sino más bien de una indignación por el sufrimiento causado a Dios, que Él no quiere. Eso es precisamente lo que provoca la ira del profeta y se refleja en las quejas de Dios. Por ejemplo, por la infidelidad de su pueblo. Cuando habla solo el profeta, su tono es de una denuncia y acusación. Pero observemos algo. Pero cuando habla Dios, el tono es de queja o enseñanza así: pueblo mío, ¿qué te hice? Miqueas 6:3. O otra: el asno conoce a su dueño, pero mi pueblo no me reconoce a mí. Isaías 1:3. Pero hay más. La repetida queja del capítulo 2 de Jeremías y de Oseas. En el 16 de Ezequiel, que se atreven a comparar a Dios con el esposo traicionado por una esposa amada, pero adúltera o prostituta.
esa metáfora sexual no brota solo del dato destacado por algún autor de la sexualidad como sede del honor en los pueblos semitas. Más importante es que la sexualidad implica una relación previa de igualdad entre el ofendido y el ofensor. Como mera criatura, la persona no podría ofender a Dios. Esto está claro, ni aunque quisiera. La piedra que lanza contra el cielo no puede llegar hasta el cielo y puede caerle a él en la cabeza. Pero cuando Dios se pone a la altura del ser humano, cuando les desposa y le promete fidelidad, entonces el mal que la persona causa a sus semejantes no le hace daño solo a él, sino al mismo Dios. ¿Qué pasa aquí? Que la ética pasa a ser mística y la ignorancia pasa a ser infidelidad. En los oráculos de los profetas, Dios emplea un lenguaje muy distinto cuando se dirige a su pueblo y cuando habla contra las naciones. En ambos hay amenaza, pero solo en los primeros hay queja. Estas reflexiones que vamos a tener y estamos teniendo intentan comparar textos de la enseñanza de Buda, del budismo, y textos sociales de los profetas, culminando en Jesús como el más que profeta. Esa comparación justifica parcialmente, a la vez reorienta la ya tópica calificación del budismo como, y Jesús, el cristianismo, como amor y sabiduría de Dios. El amor no está ausente en el budismo. Recordemos la clásica Karun, que traducida es compasión, antes evocada. Tampoco falta la sabiduría en el budismo, en los textos bíblicos también, donde abunda el lenguaje sobre la luz y la sabiduría. Pero las duras diatribas contra los ricos y el dolor irritado contra los que impiden hacer el bien en el día sagrado, como dice Marcos, en el capítulo 3, del 1 al 6, va más allá de ese lenguaje. Y es lo que vamos a ver en el próximo vídeo, que ante esta situación, en los textos bíblicos, el silencio budista. Pero esto lo veremos
con una máxima anterior para entenderlo bien en el próximo vídeo, que va a ser el segundo de esta proyección que acabamos de empezar en este año 2018. Es mayo, casi finales, y tenemos todos los conflictos de crueldad que hemos dicho. Hermanos, empezamos una tarea muy importante para la sociedad actual. Budismo, cristianismo, no se trata de comparar simplemente, sino los dos tienen parte de verdad, pero cómo, de qué manera uno trata una cosa u otra, o los problemas de nuestra sociedad. Un saludo, hasta siempre, hasta la próxima intervención. Adiós.